Amén. Bueno, 30 de mayo, 61 años de la 61. muerte de Trujillo. Día de la Libertad, eso es. Sí, señor, el Día de la Libertad, un día importante con una experiencia de la historia reciente que hay que verla y estudiarla. Así es, hace 61 años, muerto Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien había gobernado el país por 31 años, hace 61 años, que esa era de 31 años terminó o inició el fin. 7 valientes estaban al acecho del entonces dueño del país. Trujillo prácticamente le puso una cerca a la República Dominicana y se apropió de ella. En lo que entonces esperaban a Trujillo, en lo que entonces era la carretera Sánchez, hoy autopista 30 de mayo, Trujillo iba rumbo a San Cristóbal, 8:30 de la noche aproximadamente. Y Inver, Antonio de la Maza, Amado García y Estrella Sadalá en un vehículo. No, Juan Tomás no estaba en la 30 de mayo. No. 30 de mayo estaba en un vehículo Antonio de la Maza y Amado García Guerrero, Antonio Inver y Salvador Estrella Sadalá en el vehículo, el vehículo que le mete al lado y es que al final le da muerte. En otro vehículo estaban Huáscar Tejeda. Pedro Livio Cedeño. Pedro Livio estaba en uno solo, que venía del otro lado del frente. Huáscar, ¿cuál era el otro? No se me olvida. Oh, pero caramba. Bueno, y Roberto Pastoriza. Esos eran los 7. Roberto Pastoriza, Huáscar Tejeda, Pedro Livio Cedeño, Antonio Inver, Salvador Estrella Sadalá, Antonio de la Maza y Amado García Guerrero. Luego habían otros en el complot, entre ellos Juan Tomás Díaz, el mismo Pupo Román, habían varias personas ya en la parte política, pero me refiero a los 7 que estaban en la carretera Sánchez, esperándolo, a Trujillo, que venía con su chofer, Zacarías de la Cruz. Y ahí inicia el proceso. Como Trujillo lo matan, lo meten en el baúl, inicia el proceso de la parte política, las cosas esas que pasan en la vida, que estaba Navajita, ¿cómo es? Es para allá. Era para allá. El coronel del segundo del CIN estaba cenando en el restaurante de la Feria Ganadera con su esposa. El Pony luego se llamaba así. Y vio el carro del jefe pasar y luego escuchó los tiros. Bueno, ahí se dan las cosas. Zacarías lo dan por muerto, pero estaba vivo, sale caminando hacia la Independencia, coge un carro público, todas las cosas. Hieren a Pedro Livio, habían quedado en matar al que hirieran, no lo hacen, lo llevan a la clínica internacional, allí lo agarra entonces el CIN y se dan todas las condiciones para que ven. Bueno, Pupo Román, que era la parte, que era entonces el secretario de las Fuerzas Armadas, y era la parte que tenía que continuar con la parte política del complot, era hacer preso a Balaguer y a Ramfis. Ramfis estaba fuera del país, yo creo, en ese momento. Por hacer preso a Balaguer, que era presidente de la República. Bueno, se le aparece Navajita en la casa, lo sacan de la casa, cuando van a buscarlo, lo llaman para enseñarle el cadáver, porque él decía que tenía que ver el cuerpo con sus propios ojos mismos para poder proceder. Entonces, no lo encuentran ahí, que tras Juan Tomás Díaz y ese grupo que sí estaba, es a la casa de él donde van a guardar el Chevrolet en el cual tenían el cuerpo de Trujillo en el baúl. Y bueno, se dan las circunstancias que impiden la parte política del golpe, y lo que sucede a continuación es una persecución contra los miembros de esa gesta, de la cual solo sobreviven Antonio Inver y que se la pasa 6 meses escondido en un closet prácticamente del delegado, consejero de la Embajada Italiana en República Dominicana, y Amiama
Tío, que también era parte de la parte política, que también sobrevive. Los demás fueron o muertos en el momento, en persecuciones, como Amado García y Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza y otros. Una parte fueron entonces torturados, presos y torturados, y los últimos remanentes los mató Ramfi cobardemente antes de irse en noviembre del 61. Pero eso, recordarlos en el día de hoy. Sí, sí, eso hay que refrescar la historia. Hay mucha gente que arriesgó mucho para que disfrutáramos de esta libertad, esta democracia que vivimos en el día de hoy, de poder hacer, decir y vivir en libertad. Es algo que uno da por sentado, pero que en ese momento no era así. Uno no vivió la era, yo personalmente no viví ni siquiera un minuto de esa época, gracias a gente como ellos. Y muchos de los que no vivieron eso, y no vivimos eso, hoy a veces con un poco de ligereza, o con mucha ligereza, hablan de que éramos mejor con Trujillo, y con Trujillo esto o aquello. Bueno, Ese es un decir. Bueno, es un decir que no es tan decir. Está estudiado incluso sociológicamente cómo los valores de la democracia llegan a un punto en que se dan tan por descontado que mucha gente hasta aspira a que, está dispuesta a sacrificarlos a cambio de otras supuestas bondades, y se han visto casos en la región y en el mundo, más de uno están para ejemplificarlo. Pero la libertad, eso que disfrutamos en el día de hoy, esta democracia que se comenzó a construir a partir de estos acontecimientos que estamos narrando brevemente, hay que apreciarla, hay que quererla, hay que cuidarla, porque solamente se sabe lo que es cuando se pierde. Hay que ver lo que sufrió esas generaciones, o esas generaciones que debieron vivir bajo la sombra de la tiranía trujillista. Así que recordar a esos héroes, a esos grandes dominicanos que ofrecieron tanto para darnos la libertad de la que hoy disfrutamos. Un día como hoy inició ese proceso hace 61 años. Jóvenes, Buenos días. buenos días. Hace 61 y fue en el 61. Así es. 31 años de dificultades, penurias. Creo que hace falta, la gente, eso que dicen ustedes, la gente tiende a añorar el pasado. La gente cree que cualquier tiempo pasado fue mejor. No importa si de dictadura o no de dictadura. Si usted pregunta a un comerciante cómo le fue este año en el Día de las Madres con respecto al año pasado, incluyendo pandemia, le va a decir que el año pasado le fue mejor. La gente tiende, es una actitud, por lo menos muy del dominicano, ese tipo de cosas. Y yo me tocó ir a ver esta semana pasada en el Palacio Nacional el documental que preparó el periódico El Nuevo Diario con la dirección de Juan de Lancer, Trujillo después de Trujillo, y en el documental se recogía justamente eso, un grupo de jóvenes opinando sobre a qué hace falta Trujillo. Si Trujillo estuviera aquí hubiera orden. Digo, pero por Dios. O sea, y eso está medido que la gente frente al auge de la delincuencia, por ejemplo ahora, frente al irrespeto que se observa, frente al raterismo, frente a todas estas cosas que ocurren, el robo con escalamiento, todas esas cosas, la gente sabe que en la dictadura solo había uno que podía hacer eso. Ladronazo. Solo uno podía matar, solo uno podía robar, y mataba y robaba. Pero que había seguridad en los parques, que había seguridad en las casas, es cierto, era una población, cuando él inicia, de 1 millón de personas. Bueno, era más fácil de controlar, más la dictadura misma con su esquema que montó Trujillo, bastante efectivo para los fines del dictador. Entonces, evidentemente que era una situación totalmente distinta. Hay un planteamiento viejo, y yo no sé si el gobierno ahora se vea alentado a impulsarlo, y es el de hacer un museo. Por ejemplo, se hablaba que pudo haber sido en San Cristóbal, con las cosas de Trujillo, para que la gente recuerde la dictadura. Mucha gente se opuso cuando se habló de eso, porque pensaban que un museo era para hacer loa a la dictadura o para ensalzar al dictador. No, porque ahí tenemos en Nueva York el Guggenheim, para conocer
las cosas que ocurrieron con los judíos, cómo fue aquello. En Alemania, por ejemplo, donde están los campos de concentración todavía, y se recuerda, y hay incluso audio de los gritos de las personas torturadas y ejecutadas. Yo creo que eso hace bien para la generación de hoy, para que la gente conozca todavía en los libros de texto de historia, eso se refiere un tanto light. Los acontecimientos más crudos de la dictadura de Trujillo están recogidos en libros. Es uno de los temas más apasionantes para la historia dominicana. Los historiadores han recogido de diferentes maneras y en diferentes ángulos, no solamente los historiadores locales. Este es el caso, por ejemplo, del novelista Vargas Llosa, que lo recoge en una novela, la interpretación que él tiene de la dictadura. Entonces, eso está recogido ahí de manera, repito, mucho más cruda a partir de los libros de historia que se han escrito. No, sin embargo, no ocurre tanto así con los libros de texto que tienen los estudiantes en las escuelas. Creo que haríamos un gran aporte con lo de el museo. El gobierno dispuso el año pasado el día de hoy como un día de la libertad, justamente reconociendo de manera oficial que lo que había ocurrido hace 61 años es lo que debió ocurrir por la libertad y por la democracia en el país. De modo que yo creo que hay que sumarse, me sumo a los que quieren que eso sea posible para que tengamos una manera de recordar de la manera más real lo que ocurrió aquí durante esos 30 años. Hoy hay una actividad a propósito en el monumento del 30 de mayo a las 5:30 de la tarde. La Comisión de Efemérides Patria tiene presentaciones. Primero comienza con el himno nacional, luego están exposiciones de directivos de algunas de las fundaciones que tienen que ver con la recordación de estas efemérides y un discurso del director de Efemérides Patria. El monumento que recientemente se había estado criticando, que estaba abandonado, sucio, no sé si habrán hecho algún tipo de acondicionamiento. Para esta época lo limpian. Lo arreglan. Lo limpian, lo barren. Bueno, pues a las 5:30 de la tarde estará realizándose ese acto de recordación de los 61 años del ajusticiamiento del tirano Rafael Leónidas Trujillo, que se habla de que aquí hay que ajusticiar el exceso, ¿cómo se llama?, el comportamiento de los que tienen poder. El término no recuerdo, lo usaba Percio Maldonado recientemente, y es muy interesante a propósito del documental sobre de Trujillo que preparó Juan de Lancer, la arbitrariedad. Hay gente que tiene todavía un pensamiento de esa manera, que no ha comprendido el proceso en que estamos viviendo. Bueno, es así. Señores, lo de Colombia ha sorprendido.